Hola a todos, ahora le vamos a hablar acerca del posmodernismo en la arquitectura. El origen del posmodernismo. La arquitectura posmoderna es un estilo o movimiento que surgió en la década de 1960 como una reacción contra la austeridad, la formalidad y la falta de variedad de la arquitectura moderna, particularmente en el estilo internacional defendido por Le Corbusier y Mies van der Rohe. El movimiento recibió una doctrina del arquitecto y teórico de la arquitectura Robert Venturi en su libro de 1966. La arquitectura posmoderna. La arquitectura posmoderna, como les dije, surgió en la década de 1960 como una reacción contra las deficiencias percibidas en la arquitectura moderna, particularmente sus rígidas doctrinas, su uniformidad, su falta de ornamento y su hábito de ignorar la historia y la cultura de las ciudades, donde apareció el arquitecto e historiador de la arquitectura Robert Venturi, que en su libro nos dice, habla de una arquitectura compleja y contradictoria, basada en la riqueza, en la ambigüedad de la experiencia moderna, incluida la inherente en el arte. Una arquitectura de complejidad y contradicción. Debe incorporar la unidad difícil de inclusión y no la unidad fácil de exclusión. Esto nos dice por el ataque de los modernistas al movimiento postmodernista. Nos dice que consideran algunos edificios demasiado simplistas y desalmados. También nos dice en la arquitectura postmoderna, en lugar de las doctrinas funcionales del modernismo, Venturi propuso dar énfasis primario a la fachada, incorporando elementos históricos, un uso sutil de materiales inusuales y alusiones históricas, y el uso de fragmentación y modulaciones para hacer el edificio interesante. El segundo libro de Venturi, Learning from Las Vegas, de 1972, en coautoría con su esposa Denise Scott Brown y Steven Eisenhower, desarrolló aún más su argumento contra el modernismo. Instó a los arquitectos a tomar en consideración y celebrar la arquitectura existente en un lugar de tratar de imponer una utopía visionaria a partir de sus propias fantasías. Sostuvo que los elementos ornamentales y decorativos se adaptan a las necesidades existentes de variedad y comunicación. El libro fue instrumental para abrir los ojos de los lectores y nuevas formas de pensar sobre los edificios, ya que se basó en toda la historia de la arquitectura, tanto de estilo alto como en lengua vernácula, histórica y moderna, y en respuesta a la famosa máxima de Mies van der Rohe, menos es más. Respondió Venturi, menos es un aburrimiento. Venturi citó los elementos de sus propios edificios, Guild House en Filadelfia, como ejemplos de un nuevo estilo que acogió la variedad y las referencias historicísticas sin volver a la reactivación académica de los viejos estilos. En Italia, al mismo tiempo, el arquitecto Aldo Rossi lanzó una revuelta similar contra el modernismo estricto, que critica la reconstrucción de ciudades y edificios italianos destruidos durante la guerra en el estilo modernista, que no tenían relación con la historia de arquitectura, planos callejeros originales o cultura de las ciudades. Rossi instó en que las ciudades deberían reconstruirse de manera preservaran su tejido histórico y sus tradiciones locales. Hubo ideas similares y se presentaron proyectos en Bienal de Venecia en 1980. Las características que tiene esta arquitectura postmodernista nos dice que el criterio de lo que define el trabajo postmoderno es ligeramente borroso. La historiadora Mary MacLeod definió el movimiento como un deseo de hacer de la arquitectura un vehículo de expresión. La forma se adopta por sí misma, los estilos colisionan y abundan los nuevos espacios,
otras de las características de lo que es la arquitectura del posmodernismo. También nos dice que la simetría en la arquitectura posmoderna fue un pilar del movimiento posmoderno, debido a su capacidad de captar la atención y crear edificios únicos que se destacaban. Pilares inclinados, muros y estructuras contrastantes eran comunes en las obras posmodernas y ofrecían una nueva perspectiva de lo que significaba ser un edificio funcional. La yuxtaposición de estos ángulos y líneas cautivó a las audiencias y ayudó a establecer la conclusión del posmodernismo, arquitectura como un movimiento por observar. Los arquitectos que se destacan dentro de este movimiento son Philip Johnson, Hans Kolff y Charles Moore. También tenemos a Ricardo Legorreta, César Pelli, Kevin Roche y otros. Dentro de las obras del posmodernismo tenemos a una que es la pirámide del Louvre. La pirámide del Louvre nos dice que es un edificio, en sí resulta una muestra de la evolución de la arquitectura y del gusto coleccionista en Francia. La pirámide se levanta en los terrenos de un castillo en la Edad Media. Dentro de lo que es la pirámide del Louvre, nos dice que se construyó en esta primera fase de construcción. Hemos de mencionar otras dos intervenciones de importancia. La primera fue llevada a cabo por el sucesor Francisco Enrique II. La segunda corresponde a la viuda de este, Catalina de Medici, que en 1564 encargó a Philibert de Orme la construcción de una segunda residencia real al oeste del Louvre, los jardines de Tuileries. Dentro de lo que es la pirámide del Louvre, está ubicada en las orillas del río de Sena en París. El edificio que lo alberga, el Palais del Louvre, que hasta en 1682 era la residencia de los reyes de Francia, constituyendo uno de los mayores palacios del mundo y ocupa el lugar donde se erigía una fortaleza del siglo XIII. El enorme complejo ocupa una superficie de 19 hectáreas. Las características que tiene esta arquitectura, esta pirámide son: estructuralmente la pirámide es una de las formas más estables que hay en Francia. La pirámide fue construida con las mismas proporciones de la famosa pirámide de Giza. La yuxtaposición de la estructura contemporánea y el estilo arquitectónico del Renacimiento francés crea un efecto complementario que refuerza cada uno de los detalles del diseño, tanto así que las paredes inclinadas de vidrio rinden homenaje a los tejados marzados del museo, mientras la expresión opaca y pesada del Louvre exagera la transparencia del diseño de Pei. Con una historia que data del siglo XII, uno podría imaginar que el diseño contemporáneo de Pei no sería aceptado del todo por los parisinos. Del Louvre ha estado profundamente arraigado en la historia y la cultura de los parisinos. Su sitio originalmente fue un calabozo y una fortaleza del rey Felipe II, que luego se transformó en palacio bajo el reinado de Francisco II en 1546. Sin embargo, no fue hasta 1793 cuando Luis XVI convirtió el Louvre en un museo. La función que tiene esta pirámide. La función que tiene es que es un es un museo dentro de lo que era las dentro de lo que era el palacio anteriormente. Nos dice que en 1989 los espacios de recepción del Louvre fueron diseñados para acoger entre 3 y 5 millones de visitantes. La morfología que tiene esta pirámide es que son 7 triángulos en la base de la cara
Estas son rombos. En sí son paralelogramos en casi como un rombo. Son casi como un rombo. La tecnología que se usó para construir esta pirámide está constituida por una estructura de acero de 95 toneladas, por un bastidor de aluminio de 105 toneladas. Su estructura se compone de una malla de 2100 nodos, 6000 barras y 603 rombos y 70 triángulos de vidrio, con un espesor de 21 milímetros. Mide 21,64 metros de altura y está rodeada por 3 réplicas. El impacto que tiene esta pirámide dentro de lo que es las ciudades parisinas nos dice que en primer lugar se trataba de transformar el largo del edificio lineal en un museo en forma de U, centrado en las pirámides del patio para facilitar la circulación de los visitantes y la organización de las colecciones. En segundo lugar, había que mejorar la integración del Louvre en el paisaje urbano circundante. Por ello se convirtió un estacionamiento exterior en la plaza dotada con una fuente. Se abrieron pasos entre los edificios que antes estaban cerrados. Los 75.000 metros cuadrados de superficie que se agregaron con la ordenación del Gran Louvre permitieron redinamizar de alguna manera el centro de París. En cuanto a la pirámide del Louvre, fue diseñada por Tau, fue diseñada por el arquitecto Siguiendo con la exposición, el proyecto que me tocó exponer a mí es el edificio Seagram. El edificio Seagram es una moderna torre de oficinas proyectada por el famoso arquitecto alemán Mies van der Rohe, en colaboración con Philip Johnson. El edificio Seagram es la casa de Ginebra Seagram y otros destilados procedentes de la ciudad. El edificio la edificación, terminada en 1958, es uno de los principales referentes de Park Avenue. Es conocida como una de las estructuras metálicas más famosas del mundo. La edificación está ubicada exactamente en el 375 de Park Avenue, entre calle 52 y la número 53, en el centro de Manhattan, en la ciudad de New York, Estados Unidos. El edificio Seagram es una depurada síntesis de la arquitectura racional en la que Mies se había formado del estilo internacional que comenzaba a abrirse paso en la arquitectura a partir de 1950 y de las aportaciones de la Escuela de Chicago. La plaza, las características del edificio, la más importante es la plaza. La plaza fue construida a pies del Seagram, que se convirtió en un espacio de recreación y admiración para todos los transeúntes y habitantes de la ciudad. Hasta hoy en día, pasar un rato en la plaza del edificio es una actividad turística que es disfrutada por muchos. Además que uno de los detalles más originales es que en el lugar se ocupa todo el solar. Para Mies van der Rohe decidió liberar el espacio próximo al edificio que se destinó a la plaza, de forma que al aproximarse al mismo se generara una sensación de escala que mediante el espacio próximo al edificio jugó con el lleno vacío y mediante las proporciones del propio edificio, las características difícilmente son encontradas en una ciudad como New York.
Sumado a ello, una de las razones por las que más se admira el edificio Seagram es por la durabilidad y el precedente en el que se convirtió las construcciones posteriores. Una pauta más que quisiera implementar en la estructura es que es un edificio destinado a oficinas y no a actividades de recreación. Su fachada es muy sencilla, la cual delata en el momento de observarla las características funcionales del edificio. La ornamentación de la estructura corre por cuenta de las instalaciones de la viga de acero y las columnas de bronce, aunque dichas columnas iban constituidas de acero, pero debido a que la compañía se quejaba por la economía y los recursos, decidieron hacerla de bronce. Además que los 4 niveles superiores son de un tono gris más oscuro que hacen que contraste sea interesante con el resto de la construcción, que culmina de forma impecable dando como resultado una torre de 42 pisos totalmente desprovista de lujos al inicio a fin, además de que el edificio con unos 90.000 metros cuadrados tiene en su estructura materiales como mármol, vidrio, granito y bronce, que permitieron dar a su acabado la elegancia y el acabado que el arquitecto Mies van der Rohe exigía. En su interior, el camino hasta la entrada del edificio es una instancia elegante, con un dosel que une a la ciudad con el rascacielos. El umbral es un plano horizontal que se corta en el vestíbulo del techo de color blanco, el mismo que se despliega sobre las puertas de entrada, haciendo una significativa diferencia entre el estilo interior y el exterior. El área de las oficinas, sobre todo sobre el vestíbulo, fue decorado por Philip Johnson y posee plantas flexibles de pavimentos que se iluminan con paneles de techo, sobre todo cuando es necesario, pero también recibe luz natural al máximo gracias a que los paneles del área externa del vidrio son topacios de los ventanales, elementos verticales adicionales que también se sueldan con paneles en la ventana. Luego contamos con los materiales de construcción. Debido a la ley de antiincendios vigente en el año 1954, en el momento que se realizó la construcción se utilizó hormigón como material estructural, tanto por fuera como por dentro. La parte minimalista de la expresividad de Mies van der Rohe llega a esta obra en su máximo grado, sobre todo en los refinamientos. Y el refinamiento de Mies demostró que el Seagram se extiende a la elección de los materiales de perfilería y paños metálicos en bronce claro y vidrio de tonos rosados en el muro de las cortinas de la fachada. Luego contamos con los perfiles de acero que son vistos, que son de acero visto en sus edificios americanos. Raramente son edificios de las estructuras constructivas, porque la legalización política de la prevención contra incendios percibe al revestimiento de acero. Por lo tanto, la estructura visible simboliza la realidad oculta como un renacimiento del pilar que simboliza la columna, pero las relaciones de las pseudoconstrucciones de las soldaduras de los perfiles que contribuyen el equivalente de los perfiles cincelados del pasado, o sea, la cuidadosa proporción del esqueleto en cada esquina de los puntos son de varios materiales, además de que este máximo de su reflexión y comprensión artística no ha sido nunca alcanzado por sus seguidores. Seguimos hablando sobre las obras del postmodernismo. En este caso hablaremos sobre la Piazza di Italia, que es un perfecto ejemplo de arquitectura postmoderna.
Sin duda es el más importante como espacio público, considerada como una obra maestra de la arquitectura, e incluso antes de ser construida. El encargado de dar vida a esta obra fue el arquitecto Charles Moore, junto al estudio de arquitectura Pérez y Asociates de Nueva Orleans. Para Charles Moore no era el primer espacio público que diseñaba, pero sí el único que convirtió en una obra de referencia e incluso antes de ser finalizada. Este proyecto empezó en 1974, cuando los líderes de la comunidad italoamericana decidieron encargar una plaza para conmemorar la inmigración italiana en la ciudad. La intención era iniciar una regeneración urbana de la zona, tan próxima al famoso Viejo Carré, un barrio francés de Nueva Orleans. Pues tristemente, después de su inauguración en 1978, la Plaza de Italia cayó en desuso y empezó a deteriorarse rápidamente, y llegó a ser conocida como la primera ruina postmoderna. No fue hasta el 2004 cuando la restauración integral la devolvió a su estado original. Para Charles Moore no pretendía reproducir una típica plaza italiana, que nada más lejos de la realidad. Este arquitecto, polémico en ciertos casos, se caracterizaba por emplear materiales y elementos ordinarios. Los utilizaba fuera de contexto, buscando así la provocación. De esta manera declaraba que para revolucionar la arquitectura no era necesario muchos inventos. Su característica, una extravagante ilusión salpicada con un estallido de color. El pavimento a raya recuerda a las plazas italianas, conduciendo la mirada hacia el centro. Aquí se eleva la fuente escalonada, donde unos bloques de granito dibujan la península de Italia. A su alrededor, como si un telón de fondo se tratara, se yerge una orgullosa, la colorida escenografía inspirada en la antigua Roma. Sus columnas clásicas, fuentes divertidas, arcos y portadas por doquier. Hasta un templo romano se encuentra. ¿Se imaginan todo este conjunto iluminado con luces de neón? Cuando es de noche, lo vemos en pantallas. Esta plaza ubicada detrás del Centro Cultural Italiano-Americano en Estados Unidos, en las calles de Lafayette. Espacios y materiales. La Plaza de Italia en su entorno situó varias fachadas vivamente coloreadas, cada una de las cuales representaba los 5 órdenes clásicos, como el dórico, el jónico, el corintio, toscano y el compuesto, como vemos en imágenes. Pero hubo una secta en el que el arquitecto bautizó como el orden delicatessen. Sus escalas eran distorsionadas, extravagantes combinaciones de materiales, como el plástico, el neón, la baldosa de platino y el acero inoxidable. Los capiteles jónicos hechos de acero inoxidable y arcos marcados en neón, hojas de acanto hechas de agua gaseosa, la efigie del arquitecto lanzando agua por su boca, como se ve en imágenes, pues una evidencia de cómo Charles Moore creía en el espectáculo y en lo festivo. Su diseño estridente, las combinaciones de colores capaces de dañar la vista, la colisión de estilo estilístico excesivo y las alusiones a lo esotérico. La arquitectura, desde su capacidad para generar estímulos sensoriales en el usuario, planteado y vivido desde una plena libertad intelectual. Siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar un poco de lo que es la Casa Bonaventure, uno de los principales ejemplos de la arquitectura postmoderna es la Casa Bonaventure, que fue construida entre 1962 y 1964, diseñada por el arquitecto Robert Venturi para su madre, quien era Bonaventure. El arquitecto diseñó la casa aproximadamente el mismo tiempo que escribió su manifiesto antimodernista, y su diseño reflejó los sentimientos de su libro. La casa está ubicada en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, y fue galardonada con el premio Pritzker
en 1991. Biografía del arquitecto Robert Venturi. Robert Venturi nació el 25 de junio de 1924 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Durante su estancia en Princeton, Venturi estudió bajo la dirección de Jean Labatut, un destacado arquitecto francés que enseñó a Venturi no solo cómo crear edificios en la mente del arquitecto, sino cómo sus percepciones se moldeaban en la mente de la gente de la calle. Robert Venturi fue el principal fundador del estudio VSBA, Venturi School Brain and Associates. Deriva de su reputación tanto de su arquitectura como sus escritos teóricos y sus críticos. En los aspectos funcionales, en toda la casa tenemos la entrada, la sala de estar, la cocina, el baño y el dormitorio. En la entrada es un poco común ya que se evidencia un tipo de porche de entrada, pero no el acceso, en el cual se encuentra en los laterales del mismo. La sala de estar. Para la sala de estar, Venturi tomó en cuenta la gran colección de cosas antiguas que conservaba su madre. La centralidad por la que compite la escalera y la chimenea reformulan el diseño tradicional de estos dos elementos. Siguiendo con la cocina, que es el número 3, que se puede ver en el plano, con un diseño amplio y abierto, acceso independiente y un ventanal. El baño, que es el número 4, el baño de la planta baja es funcional para la sala y los dos cuartos, tanto el principal destinado para la madre del arquitecto como el de servicio de visitas. El baño de la planta alta, debido a su conexión con los espacios de dormitorio y estudios, es funcional principalmente para estos. Y como número 5, que son los dormitorios, en la planta baja están designados el cuarto principal y el de servicio, pensando para una ayuda o cuidado para la señora Venturi en un futuro o para su salud y lo demás. Y en la planta alta se encuentra el cuarto del hijo, que era por supuesto el arquitecto Venturi, pensando también bajo sus necesidades con un amplio espacio muy iluminado con luz natural. Siguiendo con la forma, el diseño de la vivienda gira en torno a dos elementos verticales, la chimenea y las escaleras. Esos son los dos elementos en el que el diseño va enfocado, que según el propio arquitecto compite por su posición central. Su entrada, difícil de identificar, da acceso a espacios complejos que se reparten entre dos pisos. La planta baja, en la que se ubica la cocina, el comedor y el salón y la sala de estar, dos dormitorios y un baño. Y en la planta superior, en la que ubica un estudio, un pequeño núcleo sanitario y dos ámbitos para guardar. En todo esto, el arquitecto propuso una forma aparentemente sencilla, unitaria y simétrica. Toda una serie de alternativas y cambios geométricos hasta llegar al diseño que se convencía de que ese iba a ser el elegido. Y bueno, por último vamos a ver espacios y estructuras.
La estructura está hecha de mampostería de ladrillo revocado, tanto exterior como interior, cubierta de chapa y entrepisos de enlistado de madera, pequeña pero a la vez a escala grande. Sus espacios son muy complejos tanto en su forma como en sus relaciones. Exteriormente la casa muestra su función, se observan recursos que ponen en cuestionamiento la coherencia del movimiento moderno, complejos y contradictorios como el acceso a la chimenea, el acceso a la escalera, la disposición de la puerta y el acceso a los dormitorios son los que me llaman la atención. Bueno, y con eso concluimos con la exposición del tema el postmodernismo.